¿Cuál es el libro que tenemos que abrir en esta mañana? Hebreos. Muy bien. Estoy llevando, quizás por aclarar las visitas, estoy llevando una serie que la hemos titulado Por la Fe. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el cual vamos a mirar ahora, nos relata el autor toda una serie de hombres y mujeres de fe que respondieron a Dios y al llamado que Dios tenía para sus vidas, ¿verdad? Solamente vamos a leer un versículo. ¿De qué personaje estábamos hablando nosotros la semana anterior que yo prediqué? De Moisés. Muy bien. Pues seguimos todavía con Moisés. Son muchas cosas. Yo creo que quizás este hombre fue tan trascendente para nuestra vida, ¿no? Las cosas que acontecieron en la vida de Moisés son muy significativas para nosotros, ¿no? Como lo vamos a ver hoy. Así que leemos solamente el versículo 29, Hebreos 11, 29, que dice así: por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que se mueva en esta mañana. Señor, y tuyo es el reino, tuya es la autoridad, y como cual nosotros te lo queremos reconocer en esta mañana, te rogamos en el nombre de Jesús que tú te pases, Señor, en esta mañana a través de tu Santo Espíritu, tocando nuestros corazones, cada uno, Señor, según su entendimiento y su necesidad. Sé tú trayendo luz. Te rogamos, Señor, que toda venda de los ojos, que como dice la palabra, está colocada para robar, para impedir que se resplandezca la luz, en el nombre de Cristo Jesús, es arrancada en este momento para que la luz preciosa del Evangelio brille en los corazones de todos nosotros que estamos aquí. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, dice la palabra que el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. ¿Entendemos? Esta mañana yo creo que el Señor nos quiere retar a creer que en nuestra vida vamos a ver maravillas en nuestra vida cristiana que van a marcar nuestro caminar con Dios, pero que quizás incluso estos acontecimientos podrán llegar a ser una trampa de destrucción para aquellos que son nuestros enemigos. Y vamos a abrir el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque la historia a la que hace referencia el libro, o sea, el versículo de Hebreos que hemos leído, está toda la historia más extensamente narrada en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Nos vamos al capítulo 13, voy a leer del 17... pasaremos al 14, ¿vale? Y leo todo el 14. Dice así: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. La historia es como que volvieron a verla así, de para arriba hacia un lado. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según este se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Podéis contar vosotros con que Dios vendrá en vuestra ayuda, una promesa a la que ellos estaban tomados, ¿no? De que Dios vendría a rescatarlos. Cuando esto suceda, llevaos de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto.
De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte, esto dice Dios, ¿eh? Yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? ¿No? Se habían quedado sin trabajadores, ¿eh? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y, echando mano a su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acamparon junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. Aquí están nuestros compañeros, ¿verdad? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengáis miedo, les respondió Moisés. Mantened vuestras posiciones, que hoy mismo seréis testigos de la salvación que el Señor realizará a vuestro favor. A esos egipcios que hoy veis, jamás volveréis a verlos. Vosotros, quedaos quietos, que el Señor presentará batalla por vosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que os persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me vaya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy Yahweh, yo soy el Señor, ¿verdad? Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hasta la retaguardia, hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue oscuridad para unos y luz para los otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos los jinetes entraron en el mar
tras ellos. Cuando ya iba a amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: «Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros». Se dieron cuenta tarde, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes». Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, se toparon con el mar y así el Señor los fundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron todos los carros y jinetes de Faraón y todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Y en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a las orillas del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Vamos a ir analizando, ¿sí? Por partes el texto. Nos vamos a los versículos 17 y 18 del capítulo 13, cuando nos está diciendo que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios se los llevó por el camino que atraviesa no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. El Señor llevó al pueblo por el camino más complicado, por el camino del desierto, y no por ese camino corto que era el camino que atravesaba la tierra de los filisteos, ¿no? Si los israelitas hubieran tomado el camino por sus propios criterios, ¿qué camino creéis de verdad que habrían escogido? El cortito, ¿verdad? Así como lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros siempre intentamos buscar y encontrar el camino ese, el más corto, ¿no? Pero gracias a Dios, el pueblo se dejó guiar por Dios. Muy probablemente por sentirse inseguros, por su temor a lo desconocido. Personalmente estoy convencida de que, y después de ver además cómo luego sigue la historia y todo lo que ocurrió al pueblo de Israel, que no se hubieran dejado someter con tanta facilidad a la guía de Dios, ¿verdad? Si ellos llegaran a conocer el camino y lo cortito que era, ¿no? Igualmente nosotros, hermanos, no solo tenemos que aprender a escuchar las órdenes que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas, sino también esperar a ser guiados por Él. Es decir, el Señor no nos llama solamente, ¿no? Nosotros sabemos y hemos hablado de esto, ¿no? Que Dios tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Y cada día descubro que tiene propósitos grandes, hermanos, con cada uno. Pero, sinceramente, muchas veces no los llegamos a alcanzar ni a vivir por la falta de fe que tenemos en ello. Y la falta de fe que tenemos en Dios. Así que en esta mañana recordamos o aprendemos que dos cosas son necesarias en nuestro camino. Una, escuchar la voz de Dios, que Él nos diga cuál es el propósito y las metas que Él tiene para nosotros. Pero la segunda cosa, también dejarnos guiar
por Él, para que Él nos lleve a ese destino. Porque ese suele ser nuestro problema. Tomamos los atajos creyendo que somos más listos y que vamos a llegar antes. Y normalmente no llegamos al lugar de nuestro destino. Pareciera que Dios se hubiera equivocado. Esa es la verdad. Eso es lo que aparentaba, ¿no? El camino que habían tomado precisamente tentó al faraón para perseguirlos. ¿Sí? El ver que, ahí va, estos están en mis manos, ¿qué se me ha ocurrido hacer? Ahora ya me he quedado sin trabajadores, esto es un paro total. Fue la gran tentación para que Faraón atacara o fuera detrás de ese pueblo, ¿no? Todavía estaban a su alcance. ¿Habría sido Dios insensato llevando a esta gente a semejante peligro? Y todos decimos, no, pero muchas veces lo pensamos. Cuando le vemos a Dios que nos lleva y nos vemos rodeados de situaciones difíciles en nuestra vida, pero Señor, ¿cómo se te ha ocurrido enfrentarme a esto, ¿no? ¿Cómo se te ocurre semejante batalla delante de mi vida, ¿no? A veces lo sentimos así, como si Dios se hubiera equivocado. Pero no, Dios no se equivoca nunca. Este pueblo estaba necesitado de ese gran reto de fe que se le presentaría por delante. Dios iba a marcar una clara diferencia en su pueblo. Realizaría un acto que se recordaría durante toda la historia. Primeramente de ellos, de los israelitas, que marcó un antes y un después. Cuando luego leemos la Biblia, este acontecimiento aparece por todos los lados. ¿Sí? Dios se recomienda a sí mismo al pueblo diciendo, yo, el que os sacó de Egipto, yo, el que abrí los mares delante de vuestros ojos y os permitió cruzar, ¿verdad? Así que, pero no solo eso, sino también de toda la historia, de toda la historia. Si Dios nos guiase por caminos cortos y directos en nuestra vida, no aprenderíamos ninguna lección. ¿Y sabéis lo que haríamos? Os lo digo yo, nos acabaríamos volviendo a Egipto. Si nosotros en nuestra vida espiritual no aprendemos ninguna lección enfrentándonos a las luchas que tenemos que enfrentarnos, acabaríamos volviendo a Egipto. Porque no hubiéramos aprendido nada y el camino más fácil es el que siempre tienta, ¿verdad? Al ser desviados de esta forma, el pueblo tuvo que enfrentarse a un enorme mar que estaba delante, ¿no? Tuvo que vagar 38 años dando vueltas sin un progreso aparente. Como muchos cristianos desarrollan su vida, pasan los años de su vida espiritual y que tienen la sensación de que no han hecho ningún progreso. Se sienten perdidos, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Porque no terminan de aprender la lección. Pero a través de toda esta clase de viajes por el camino largo, somos finalmente ayudados. Ahí descubrimos el poder de nuestro Dios que nos guía, que nos alivia, que nos consuela. Somos equipados. El Señor nos enseña para saber cuáles son nuestras armas. Somos educados, ¿sí? Él nos enseña cuáles son sus criterios y luchamos, ¿no? Para dejar toda aquella vieja vida que estaba grabada en nuestra mente. Somos entrenados para esa batalla espiritual y también disciplinados, ¿sí? Todo el trabajo que Dios hace por el camino largo es mucho y es necesario para nosotros, para aprender, para crecer espiritualmente. Así que lo que tenemos que hacer es aprender a dar gracias a Dios por esos caminos difíciles, esos caminos desviados por los cuales el Señor conduce
nuestra vida. Esas vivencias que no son tan agradables. Yo sé que lo sabes aquí, pero te reto a que lo entiendas en tu corazón. Son las que te van a ayudar a crecer. Esas vivencias difíciles con las que te encaras y las que tanto a veces te desesperan, son las que te van a ayudar a crecer. Leemos el versículo 21 y 22 del capítulo 13 que dice: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego, no podían viajar. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor nunca se apartó de su pueblo. ¿Y cuál es la realidad? Que igualmente nos promete que nunca se va a apartar de nosotros. Él siempre iba delante de ellos, ya sea en forma de nube durante el día o de fuego durante la noche. De igual manera, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesús, Él nos acompaña continuamente en nuestro viaje espiritual, ¿no? Nos guiará a través de su Espíritu y de su palabra, ¿no? La cual es esa inspiración que está inspirada por el Espíritu. Mirad, si nosotros analizamos todos estos acontecimientos que ocurrieron con Moisés y lo comparamos, ¿no? O sea, todos esos acontecimientos estamos diciendo que son acontecimientos tipo. ¿Qué significa esto? Son cosas que ocurren verdaderamente en la historia, pero apuntan a una realidad espiritual que ocurrirá más adelante. ¿Sí? Todos estos acontecimientos de Moisés apuntaban a la realidad y a la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y podemos hacer símiles de cada parte de todo lo que ocurrió. Por ejemplo, en todos los pasos, digamos, para una plena salvación, incluirían la Pascua, que os acordáis que es lo último que estuvimos meditando, esa Pascua, que era ese sacrificio de un cordero. ¿Y qué hacían ellos con la sangre del cordero? Marcaban en el dintel y en los postes de la puerta. Y ellos dentro de la casa comían al cordero, ¿verdad? Como celebrando, digamos, que luego se convirtió en toda una fiesta, ¿no? Pero participaban de ese cordero que había sido sacrificado, como lo hacemos nosotros cuando tomamos el pan, el vino, ¿verdad? Recordamos esa carne, ese cuerpo, ¿no? Y esa sangre del cordero nos estaba hablando de la muerte de nuestro Señor Jesús a favor nuestro. ¿Sí? Una muerte sacrificial, una muerte sustitutoria. Dijimos en su momento, Jesús no murió por la gran maldad de los romanos, no murió por la incomprensión de los fariseos. Esto fue usado, ¿vale? Pero la realidad es que Jesús vino expresamente desde los cielos para entregar su vida, para entregar su cuerpo, que fue maltratado, y para entregar y derramar su sangre en una cruz de una forma sustitutoria. Dice la palabra, ¿verdad? Que Él cargó con nuestros pecados, con nuestras transgresiones. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de la fe en ese sacrificio de Jesús, una obra sustitutoria. Así que el primer momento de la salvación está representado a través de la Pascua, ¿sí? Necesitamos arrepentirnos, esas hierbas amargas que decíamos, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y creer, por fe, participar de ese Jesús, de ese Cordero que fue sacrificado por nosotros. Además de eso, el pueblo sale de Egipto. Es el éxodo de Egipto. ¿Qué podría significar esto? En la salvación, primero nos encontramos
con el Señor. ¿Y luego qué hacemos? ¿Salir de dónde? Salir de ese Egipto, de toda esa vieja vida, de todo aquello donde estábamos sometidos, donde éramos esclavos. La realidad, hermanos, es que somos esclavos grandemente de tantas cosas en esta vida, de las cuales no somos conscientes. Esclavos de nuestro pecado, de nuestras envidias, de nuestras quejas, de nuestras rabias, de nuestra inmoralidad sexual, esclavos de nuestros cuerpos, de nuestras glotonerías, esclavos de tantas cosas, de la falta de perdón, de aquellas heridas que me hicieron. Esclavos, ¿no? Con la vista completamente en contra, vuelta a Dios. Esa es la realidad en la que nos encontró nuestro Señor, ¿no? Y sin embargo, Él nos amó y ahora nos saca de Egipto, ¿no? Nos invita y nos sacó de Egipto para dejar esa vida, ¿no? Que habíamos estado viviendo, ¿no? ¿Qué será entonces el cruzar el mar? La libertad, la completa libertad, que vamos a ver cómo se simboliza. Marcamos el libro de Éxodo porque vamos a volver a él y buscamos Primera de Corintios. Nos vamos otra vez al Nuevo Testamento. Esto nos sirve también para aquellos que tienen tanto temor de leer el Antiguo Testamento y el Nuevo, de darnos cuenta que está todo completamente conectado, ¿vale? Esto es uno de los milagros por los que sabemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, no es un libro cualquiera. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en Éxodo, que hemos leído ahora, que es en el año 1400 antes de Jesucristo, ¿sí? Está siendo mencionado y está hablándolo Pablo en el año 62 después de Cristo. Y sin embargo, está todo completamente coordinado. Autores distintos, tiempos distintos, todo coordinado con un hilo perfecto dentro del, ¿verdad? Vamos a leer los dos primeros versículos. Primera de Corintios 10 dice estos versículos: no quiero que desconozcáis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿Qué representa entonces el cruce del Mar Rojo? El bautismo. El bautismo. Es a lo que apunta este hecho de cruzar esas aguas, ¿no? Dios permitió que la situación en Egipto se volviese muy desagradable, destructiva para su pueblo. Aunque luego se quejan y dicen otras cosas, pero la situación había sido caótica para este pueblo. Por ello habían clamado a Dios: sálvanos, sácanos de aquí, ¿verdad? Esto fue lo que les motivó a buscar una salida de su situación. Y entonces Dios se manifestó con su juicio hacia los egipcios y hacia los dioses de los egipcios. De igual manera, la mayoría de nosotros hemos llegado a encontrarnos con Dios en medio de una situación desesperada en la que buscábamos una salida. Yo sé que la gente del mundo nos dice que cuando conoce, bueno, de fuera, ¿no? Luego ya cuando conocen a los evangélicos igual que es otra cosa, ¿verdad? Pero muchos dicen, estos pobres, ¿no? Estos desgraciados, que necesitan, ¿verdad? Pobrecillos ellos, ¿no? Que con la vida que llevan, no importa lo que digan, ¿eh? Yo conozco a Cristo. Sí, todavía a veces recuerdo las palabras de mi padre, cuando él me decía, por la vida que yo había llevado, ¿vale? Y él me miraba y me decía, tengo que reconocer que él era ateo hasta la médula. Me decía, tengo que reconocer que a ti te ha venido bien, ¿eh? A ti te ha venido bien por el cambio que había hecho en mi vida. Como decía, tú sí que necesitabas a eso, ¿no? Pero, según él, un personaje de esto. Sí. Pero después de encontrarnos con nuestro Señor Jesús, luego decidimos dejar nuestra forma de vida, ¿no? La forma de pensar, la forma de actuar, ¿no? La forma de ser que habíamos arrastrado durante todo el tiempo. ¿Qué ocurre, hermanos?
entonces aprendemos a salir de Egipto, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, hay un milagro que ocurre. Nuestro espíritu cobra vida. ¿Sí? Cuando nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que nuestro espíritu, que estaba muerto, cobra vida, una vida nueva, ¿vale? Nuestro espíritu. Pero ¿qué ocurre con nuestra alma? ¿Qué ocurre con nuestra alma? Nuestra alma está rota, marcada, dañada. ¿Qué es nuestra alma? ¿Qué conlleva nuestra alma? ¿Los? El ser, ¿no? Sí, la esencia de nuestro ser, pero ¿qué conlleva? Emociones, sentimientos y la razón. La razón, la voluntad y los sentimientos están en aquello que le llamamos alma, ¿vale? Esos están dañados, hermanos. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, eso sigue dañado. Sí, así como nuestro cuerpo físico puede ser que arrastre enfermedades, ¿verdad? Y nosotros conocemos a Jesús, ¿se nos han ido las enfermedades? No, algunas veces sí, pero normalmente no, ¿vale? Pero lo mismo, nuestra alma sigue dañada y marcada. ¿Qué ocurre? Tenemos que salir de Egipto, tenemos que empezar a cambiar, a sanar esa alma, tenemos que empezar a cambiar, como dice la palabra, nuestra forma de pensar. Solo Dios sabe que si la situación no hubiera sido tan angustiosa, pensando en aquellos de Egipto, ¿vosotros creéis que si los egipcios hubieran tratado con mucha delicadeza y amor a sus esclavos, los israelitas, hubieran querido salir? No. Por lo mismo nos ocurre a nosotros. Muchas veces nuestro Dios, en su gran sabiduría, nos lleva a extremos, a que vivamos a veces pisando, ¿verdad? Y nos encontramos algunas veces, hay palabras, ¿no?, de hermanos que hoy conocen a Jesús que dicen, no, o sea, arrastrada, me encontró cuando ya no podía caer más bajo en mi vida, ¿verdad? No son palabras nuevas entre nosotros, porque es así. Porque ahí es cuando nosotros nos movemos, ¿no? Cuando nosotros tomamos la determinación de caer a sus pies, ¿no? La situación aquí, ese cruce del mar, nos presenta ese tiempo, ¿no? O sea, hace la referencia desde que el creyente entrega su vida a Cristo, allí en Egipto, celebrando esa Pascua, vamos a decir, ¿no? Cuando Satanás y el mundo... y entonces tienen ese proceso de salir de esta en su vida hasta que llegan a cruzar el mar, ¿no? A tomar una determinación de un bautismo en su vida, ¿no? Cuando Satanás y el mundo combaten contra un recién convertido, no debemos desalentarnos. Normalmente nos asustamos, ¿sí? Escuchamos a nuestros hermanos que acaban de conocer a Jesús y empiezan a tener esas luchas, ese punto de persecución, y entonces empezamos a veces a temblar, ¿no? Señor, y a clamar, gracias. Por favor, sostén su fe, ¿no? Pero no tenemos que temer. Debemos entender que esta lucha preparará a estas personas, preparará el entorno para que esos conversos tengan un bautismo completo, un bautismo con entendimiento, sabiendo que sí, seguir a Jesús es una lucha de cada día, es así, pero bien vale la pena. Como dice la palabra, ninguno que conoce a Jesús es jamás avergonzado, jamás avergonzado. Por el camino que habían tomado, que nosotros sabemos que Dios estaba dirigiendo, el faraón llegó a creer que el pueblo estaba completamente perdido, que vagaba sin esperanzas, y fue tentado a perseguirlo, ¿no? Además, su corazón endurecido salió contra ellos. El lugar perfecto para volver a tomar control. Cuando los israelitas miran para atrás, ¿quiénes vienen? Todo el faraón, con todos esos carros, miran para adelante y ¿qué ven? Un mar, un enorme mar. ¿Qué empiezan a hacer? Quejarse. Estos somos nosotros, ¿no?
De verdad, lo comentaba antes y de verdad que lo siento. No sé si casa de oración son como los israelitas como casa de oración. Pero vamos, que ahí tenemos la queja en nuestro corazón, ¿vale? Y empiezan a decir, vámonos a ir a Éxodo, en el 14, voy a leer los versículos 11 y 12. Le reclaman a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferiríamos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto, ¿no? Vemos que llegaron a convencerse incluso de enormes mentiras. Un terrible autoengaño. ¿Qué estaban diciendo? Que le habían dicho a Moisés que les dejase en paz. ¿No? Cuando todos habían desfilado corriendo y contentos cuando salieron de allí, ¿no? Pero Moisés no les juzgó. Moisés no les juzgó. No les juzgó. ¿Has caído tú mismo, tú misma, en este tipo de sentimientos? ¿Has conocido al Señor, pero te cuesta seguirle porque ves que la lucha contra ese enemigo es demasiado grande? Llegas incluso en tu mente o con tu boca a decir que antes de haber conocido a Jesús eras feliz. Pues igual que esto. ¿Sí? Qué bien estábamos sirviendo a los egipcios, ¿no? Esa es una enorme mentira, ¿verdad? Una enorme mentira. Cuando nuestras vidas eran un desastre, cuando llegaron a los pies de Cristo, ¿no? Y así nos ocurre, que nos autoengañamos, ¿no? Cuando vemos la lucha, ¿no? Moisés tuvo compasión de ellos y más bien lo que hizo fue alentarlos, los dio fe. Dice en el versículo 13 y 14, no tengáis miedo, les respondió Moisés, mantened vuestras posiciones que hoy mismo seréis testigos de la salvación que el Señor realizará en vuestro favor. A esos egipcios que hoy veis, jamás volveréis a verlos. Vosotros quedaos quietos, que el Señor presentará batalla por vosotros. La situación era como para tener temor, ¿eh? La verdad es que cuando uno se imagina una escena en la que tienes a todo un ejército detrás tuyo, ¿verdad? Y un mar delante, o sea, tú sientes que te comen con patatas, ¿verdad? Había un faraón con todo un ejército. ¿Y qué tenía Moisés? Una simple vara en su mano. Eso era todo lo que contaba, ¿no? Yo creo que la respuesta de Moisés se basó en su fe de que si Dios había desplegado su poder para sacar de Egipto a su pueblo, ¿cómo no iba a pelear contra Faraón para llevarlos completamente a esa libertad, ¿verdad? Yo no sé lo que pensó Moisés. Creo que quizás, pues no sé, que llegase el fuego del cielo, porque él lo que les dice es, quietos, que vais a ver que Dios va a pelear por vosotros, ¿no? Sin embargo, esa no era el plan de Dios. Que le dice, Dios, Moisés, ¿qué estás haciendo? Deja de clamar, muévete, empieza, marcha, extiende tu brazo, extiende tu vara, da esa orden y comienza a caminar, ¿no? Cada uno debía de tomar su posición. Moisés extendería su brazo para dividir las aguas y aunque no lo dice, supongo que daría una voz audible, como lo hizo Jesús, ¿no? A las aguas, ¿no? O a los vientos, ¿no? Que se calmen, ¿no? Y ellos lo hicieron. Versículos 17 y 18 nos dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que os persigan. Él iba a cubrirse, ¿no? De gloria a costa, dice, del faraón, de su ejército, ¿no?
y así ellos sabrían que Él es Dios. Exactamente este es el objetivo de Dios en medio de todas las dificultades que vayamos a servir. ¿Estás sintiendo dificultades? ¿Estás teniendo dificultades por seguir a Cristo? Este es el objetivo de Dios. Él quiere resplandecer con su gloria. Él va a manifestar su poder delante de tus ojos y delante del mundo. Él va a demostrarnos quién es Él. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. ¿Sí? Cuanto más bajo caemos, más gloria se lleva el Señor cuando nos levanta. Cuando el enemigo más nos pisa, más fuerte va a ser su gloria cuando el mundo vea que Él levanta nuestra cabeza. Solo así podremos ir conociendo a Dios y sus atributos por medio de esas experiencias adversas. No me voy a parar a leer los versículos por amor a vosotros, pero el texto nos sigue diciendo que el ángel de Dios fue la defensa de su pueblo. Ese ángel, ¿a quién apunta? ¿Quién es el ángel de Dios? Jesucristo, ¿sí? Y esa columna de nube, entendemos que es el Espíritu Santo, porque ambos se movían en armonía. Jesús, que dice que era el que había ido marcando el camino todo el tiempo, entonces no sabían que era Jesús. El ángel del Señor dice que va atrás a la retaguardia, el Espíritu en esa columna también lo hace así, ¿no? Buscando la posición para cubrirnos, ¿no? Podemos aplicar esta situación a la experiencia con el Señor nuestra, ¿no? Cuando empezamos a seguir a Jesús, el Señor se convierte como en una columna de luz para nosotros. En el momento en el que creemos, empezamos a sentir que hay una luz que guía nuestras vidas, ¿no? Es algo que está en nosotros, ¿no? Esta luz nos guía, ¿no? Pero cuando la oposición se levanta contra nosotros, esa luz se convierte espontáneamente en una luz que nos protege. La luz que estaba antes frente a nosotros se mueve detrás para protegernos de esos ataques. Si nos damos cuenta, esa misma luz que el Señor ha traído, que nos ha iluminado, se convierte, o sea, nos hace con fuerza no poder mirar para atrás. Es tan brillante, es tan gloriosa la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros que no nos deja mirar para atrás con temor o con el deseo de volver, sino que esa misma obra de nuestro Señor nos deslumbra, nos hace que miremos, nos impulsa para adelante, nos hace que sigamos para adelante, que cobremos fuerzas, que sigamos batallando para adelante. Sin embargo, para los opositores, esa misma luz que nos ha iluminado, que nos ha protegido, se convierte para ellos en tinieblas. Cuanto más se oponen a nuestra fe, más irracionalmente comienzan a funcionar, más tonterías van a cometer, ¿sí? Muchas veces es nuestra propia familia la que se vuelve contra nosotros cuando nos encontramos con Cristo. Es la experiencia de muchos de nosotros, ¿verdad? Que empezamos a ser burlados. Esas personas que nos decían que nos amaban, que nos apoyaban en todo, empiezan igual a despreciarnos. Alguien saldrá con alguna calumnia, empezará a decir que ahora tú no sé qué, que eres no sé cuántos, que, ¿verdad? Se empieza, digamos, a intentar a actuar ellos indebidamente. Y el pozo que cavan contra nosotros, acaban ellos cayendo, ¿no? Porque no actúan conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Hemos dicho que el cruce por el Mar Rojo representa el bautismo. El pecado del pueblo se perdonó con la sangre, ¿no? Ahora el pueblo necesitaba ser liberado de la tiranía del faraón y por eso tenemos que dejar atrás todo ese poder de las tinieblas. En 1 Corintios
10, 2 que hemos dicho, que hemos mencionado antes, solamente el 2, dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Moisés, ¿a quién estaba apuntando? ¿A quién estaba tipificando? A Jesús, a Cristo, ¿vale? Moisés de alguna forma estaba representando a Cristo, lo cual quiere decir que cuando nos bautizamos nos unimos a Cristo, ¿sí? Y en ese momento, en Éxodo, no importa, 14:31, al final dice que el pueblo creyó en Dios y creyó en Moisés. Es como que le dio el lugar que le correspondía, ¿no? Esto implica que cuando nosotros conocemos a Jesús, todavía hay muchas cosas que no hemos entendido, ¿sí? Sin embargo, con el tiempo, en ese periodo, digamos que va pasando después, empezamos a ver que Jesucristo tiene que tener un lugar de preeminencia en nuestra vida. Es aquel a quien tenemos que aprender a obedecer, aquel al que le tenemos que poner en su lugar, ¿no? Dice la Escritura que fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube simboliza el Espíritu Santo. El mar, de lo que nos hablan es de la muerte de Cristo. La tumba, nos habla, ¿no? De la tumba. Nos lo dice en Romanos 6:3. ¿Sí? Me daba paz como es el enemigo, ¿no? Que se ha llevado a Maripaz justo en este momento que estábamos hablando sobre el bautismo, ¿no? Ella que está justo en este preciso momento, en este proceso de salir de Egipto y de ir dirigiéndose para cruzar a ese mar, ¿no? Nosotros también debemos de morir en la identificación de esa muerte de Jesús. ¿Qué simboliza esto? Y lo voy a decir así de claro. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros somos sumergidos en las aguas, ¿vale? Esta muerte, o sea, esta sumersión en las aguas de nuestro cuerpo, lo que significa es que somos sepultados bajo el agua, Y en ese momento nos estamos identificando con la muerte de Jesús. Así como Jesús murió, yo muero al viejo hombre. ¿A qué parte de mi ser tiene que morir? El alma, mi vieja vida, ¿sí? Todas esas cosas sucias, heridas, pecados, fuera, tienen que quedar como sepultados, ¿sí? Y eso es lo que estamos diciendo al mundo cuando nos bautizamos, ¿no? Nos identificamos con la muerte de Jesús y nos identificamos con su resurrección a una nueva vida, una vida nueva con Él, ¿no? La verdad es que todo esto fue un gran acto de fe. El pueblo de Dios temió ser atacado al ver al ejército del faraón por un lado y el mar por otro. ¿Sí? Ellos habían visto maravillas, habían visto las plagas de Egipto y sin embargo quedaron asustados en esta situación. Se quejaron y pensaron en volver atrás. Pero cuando Dios les habló, fue la voz de Dios quien les habló, cobraron el ánimo necesario y se llenaron de fe para cruzar esas aguas alrededor de esos muros sólidos. Es que tiene que ser impresionante, ¿eh? O sea, cruzar por como unos muros que eran como si fueran aguas de piedra, ¿no? Por las expresiones que pone la Biblia, es como si se hubieran convertido en muros, así lo dice, ¿no? En muros sólidos, ¿no? El bautismo también es para nosotros un gran acto de fe. Primeramente fuimos conquistados por el Señor en ese encuentro, ¿no? Pero tenemos que entregarle el lugar a nuestro Señor y asumir que vamos a batallar, que vamos a entregar esa vida, ¿no? Y sepultar nuestra vieja vida
debajo de esas aguas. Hay muchas cosas para arrancar. Con el bautismo afirmamos nuestra separación con el mundo en el que vivíamos y además declaramos que tenemos el poder sobre las tinieblas. ¿Sí? El Señor sepultó bajo el agua a todo el ejército del faraón. Ninguno de ellos quedó con vida, ¿no? Dice tal cual la Escritura: en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Nosotros podemos declarar que aunque todavía luchamos muchas veces con los restos que estaban en nosotros, de todo lo que había sido sellado en nuestras almas, cuerpos incluso, a veces enfermedad, ¿no? Las consecuencias de lo que nosotros sembramos en nuestra vieja vida o que nuestros padres sembraron, como dicen las Escrituras, hoy tenemos el poder por medio de la obra de Jesús, por medio de su nombre, para vencer a nuestros enemigos. El poder, las armas, todo está ya a nuestro alcance. La cuestión es, ¿estamos viviendo esa vida de victoria? ¿Estamos completando esa salvación? Contemplando, esa libertad que el Señor ha ganado para nosotros. Vamos a orar. Y Señor y Dios, te damos inmensas gracias por cómo tú, Señor, has marcado nuestras vidas con actos, acontecimientos, Señor, en los que nos has impulsado para fortalecer nuestra fe. Señor, gracias por habernos permitido a muchos de nosotros, ¿no?, habernos introducido en esas aguas del bautismo. Hoy queremos clamar y declarar que somos libres de nuestro pasado, que tú, Señor, nos has hecho libres y desenemigos. Clamamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, hables al corazón de aquellos que todavía no te conocen. Señor, que sean conscientes, por tu Santo Espíritu, por favor, de la cautividad en la que tienen todavía sus corazones. Trae convicción, Señor, de pecado. Señor, que ellos puedan sentir en sus almas ese peso para que te busquen como decimos nosotros. A ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.